Una pequeña presentación de lo que sería el trabajo práctico número 2 para entregar para el día 3 de diciembre. La idea esencialmente va a ser implementar una pequeña parte dentro de lo que sería, por ejemplo, una red social, como podrían ser tantas de las que hoy en día se conocen. Entonces, no vamos a ir tanto por el lado de las interacciones per se entre los usuarios, como están conectados, porque eso se puede llegar a ver más adelante en la materia, pero probablemente por cómo caen las fechas y todo eso no se pueda ver del todo, por lo menos a lo que sería un TP. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Vamos a implementar una red social, o por lo menos una parte del software de una red social que se llama Algogram, ¿sí? Donde la idea es que los usuarios puedan postear cosas, puedan ver lo que sería su feed, puedan likear posts, puedan ver quiénes han likeado un determinado post o lo que fuera, ¿sí? Entonces, punto número 1, esto va a tener usuarios. Los usuarios simplemente van a existir desde el inicio, van a estar cargados en un archivo de texto que se va a recibir por parte del TP, como sea que se llame el ejecutable. Entonces va a ser un argumento donde efectivamente eso siempre tiene que existir y siempre se les va a pasar. Pueden agregar alguna validación al respecto, pero esto no va a ser parte de las pruebas que se agreguen. Entonces, esto se va a mantener simplemente como una aplicación de consola. Se inicia la aplicación, se cargan los usuarios, ¿sí? Y después nos quedamos esperando a la entrada estándar que vengan órdenes, ¿sí? Comandos que se van a ejecutar. Esto después lo explico. Entonces, por ejemplo, puede venir, algunas de estas interacciones van a implicar necesariamente que haya un usuario logueado, para otras no es necesario. Puede haber como puede no haber. O en otras tiene que sí o sí no haber. Por ejemplo, si yo quiero hacer un login, no puede haber ya un usuario logueado. Sí, acá están los mensajes de error que se tienen que imprimir en cada caso. Y un detalle a tener en cuenta es que yo, por ejemplo, escribo login, enter, y después quién es el que se va a loguear. Y eso va a pasar con todos los comandos en sí que necesiten parámetros, que es que se van a separar por fin de línea. ¿A qué se debe esto? En otros cuatrimestres, una de las cosas que se debía implementar para lo que sería el TP1 implicaba hacer algo que nos permitía separar muy fácilmente una línea directamente por un separador, que podría ser cualquier cosa. Ustedes no lo tuvieron que hacer para este TP1 porque se les simplificó por otro lado. El problema es que ahora no lo tienen hecho. Entonces, como no queremos que se pongan a implementar eso ahora, porque lo podrían necesitar, o que por no decirles exactamente cómo hacerlo, terminen haciendo algunas cosas que podrían no estar muy elegantes, decidimos que, digamos, el separador termine siendo un fin de línea. Al ser un fin de línea, pueden utilizar tranquilamente getLine o pueden usar lo que les parezca. Nos parece que la forma más sencilla es con getLine, pero no hagan como les parezca siempre y cuando funcione y lo usen correctamente. Entonces, el usuario que se loguee va a ser el que esté logueado. Obviamente, si hay uno logueado, no se va a poder. En el caso del logout, si no había un usuario logueado, va a haber un error, y si no, simplemente vamos a loguear. Para cada uno de estos tenemos obviamente ejemplos de salidas de cómo queremos que funcione esto específicamente, ¿sí? Y obviamente tienen que mantener esa salida, no pueden decir, bueno, voy a cambiar porque después las pruebas no les van a pasar. Tienen que seguir el formato sí o sí que se les está mostrando acá, ¿sí? Entonces, después otra cosa que se podría hacer es simplemente publicar un posteo, ¿sí? Que podemos decir, por ejemplo, solamente va a tener un texto. De vuelta, esto es para simplificarlo, porque ya de por sí tienen la complejidad no va a estar por el hecho de que les agreguemos más cosas acá. El modelo lo van a tener que hacer igual. Cuando se crea un nuevo posteo, el posteo tiene asociado un identificador, ¿sí? Que necesariamente empieza en 0. O sea, el primer post que se cree desde que empieza a correr el programa va a ser post 0. Después post 1, post 2, post 3, y así incrementalmente. Esto en sí puede ser que no parezca muy realista, es simplemente para hacer más sencillo el tema de las pruebas, porque si no fuera así, se tendría que hacer algunas cosas un tanto diferentes. Entonces, de vuelta, para el login no es necesario ningún tipo ni de contraseña ni nada por el estilo. No queríamos complicarla por ese lado. Se podría, pero no hay ninguna razón para hacerlo. Aplicando a una de esas cosas que charlamos en su momento sobre funciones de hashing, pero la verdad que no teníamos interés en esta parte. Entonces, una vez que se publica el post, simplemente se indica que el post está publicado. Si un usuario publica un post, eso les va a tener que aparecer en el feed
a todos los demás. O sea, a todos los usuarios, salvo a sí mismo. A sí mismo no le va a aparecer su propio feed. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo es que tiene que estar ordenado ese feed, porque no va a dar lo mismo. Entonces, el cuarto comando sería ver el siguiente post en mi feed. Obviamente para eso tengo que estar logueado. Entonces, de todos los posteos que hayan hecho los demás usuarios, yo veo, ¿sí? Cómo viene el siguiente post. ¿Cómo va a ser el siguiente? Va a ser definido por una afinidad. ¿Sí? Ahora explico un poquito más de detalle, pero supongamos que yo tengo una determinada afinidad con diferentes usuarios. ¿Sí? La idea acá va a ser que cuanta más afinidad yo tenga con un usuario, quiero que me aparezca antes sus posteos. O sea, me interesa mucho más ver primero sus posteos antes que los de alguien con el cual no tengo tanta afinidad. ¿Sí? Esa es esencialmente la idea. Entonces, obviamente yo puedo estar mirando uno, después alguien crea otro posteo, obviamente se desloguea, se loguea otro, postea, etcétera, vuelvo a loguearme yo. Entonces me logueo y efectivamente tengo que ver esto actualizado. O sea, que salga ahora para ver yo en el siguiente feed, tiene que aparecer el que corresponda, no cualquiera. ¿Sí? Entonces, por una cuestión de simplicidad, porque todavía no llegamos a la etapa de la materia donde podríamos tal vez agregarle un poco más de forma a todo esto a todo esto de cómo son las relaciones. Eso lo vamos a ver, pero no lo vamos a atacar en este TP. Sería como algo interesante para después extenderlo, pero no es algo que vamos a hacer. La forma en la que vamos a definir cuán afín es un usuario a otro es simplemente por su ubicación dentro del archivo de usuarios. O sea, es simplemente por cercanía. Tan simple como eso. Sí, acá está explicado exactamente. Pero, por ejemplo, si tenemos acá a Mondi le da lo mismo Cacatúa 2030 que Chicho 1994, pero al mismo tiempo les importa más estos dos que George o el Diego. ¿Sí? Al mismo tiempo, bueno, forma fácil, George tiene más afinidad con Cacatúa 2030, después con Mondi, después con Chicho 1994 y después el Diego. Así, literalmente es por distancia. Obviamente, por ejemplo, Cacatúa 2030 le da exactamente la misma afinidad a George que a Mondi. ¿Qué sucede cuando dos posteos tienen la misma, vienen de un publicante, digamos, como queramos decirle, ¿no? Igual de afines, ya sea porque están a misma distancia, como podrían ser George y Mondi para con Cacatúa, o bien porque son del mismo usuario, va a venir el que venga primero. O sea, el post que se haya creado primero. Tan simple como eso. Entonces, esperamos que más o menos estas reglas se entiendan y obviamente eso es lo que vamos a luego ir testeando. Entonces, acá tenemos un ejemplo de algunas cosas que se van posteando y cómo distintos usuarios van a ver el posteo de forma diferente, ¿sí? Estas son distintas órdenes que se van a aplicar. Por ejemplo, es un login de Chicho que publica este texto, después hace un logout, después se loguea George y después publica dos cosas, se va y después distintos usuarios se loguean, ven el feed y van a ver cosas diferentes. O sea, van a ver los mismos posts, pero van a salir en distinto orden, probablemente. Sin contar que además, si yo publiqué algo, no va a aparecer. ¿Sí? Y además también hay, bueno, los mensajes en caso de que no me quede más feed, bueno, que es lo que tiene que aparecer. Otra cosa que pueden hacer los usuarios, sea que hayan visto o no el post, porque tal vez lo pueden haber adivinado, pero pueden likear un post. ¿Sí? O sea, probablemente en una red un poco más realista, uno tendría que primero poder ver el post y después recién ahí va a poder decir, bueno, ok, me gusta. Pero supongamos que, de vuelta, es por simplicidad. Decido que no es relevante si un usuario vio o no ya un post, puede ya darle like y no hay problema. ¿Sí? Esto de vuelta, por ejemplo, cuando los posts se muestran, que tienen que tener un formato claro, van a venir con el ID, van a decir el usuario que lo posteó, dijo, y su texto, y la cantidad de likes que tiene, que obviamente en el ejemplo anterior va a seguir teniendo, todos van a tener 0, porque todavía no hablamos de ese comando.
Entonces, al likear un post, sí, se puede loguear uno y, por ejemplo, puede publicar y hasta likearse. Sí, por ejemplo, en este ejemplo se autolikea su propio post. Obviamente, si no hay un usuario logueado, no se puede no puedo likear, y también si no existe este post, no tampoco. Y se va a imprimir el mensaje que corresponda. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si en algún punto alguno de estos usuarios le hubiese dado like al post de ID 0, por ejemplo, antes por esta parte de acá, eventualmente cuando alguien venga y lea este post ID 0, acá en vez de like 0 va a tener que mostrar likes 1. Obviamente tiene que mostrar la cantidad de likes que tenga efectivamente ese posteo. Y después lo último que nos va a interesar es que además muestren, no solamente me interesa saber cuántos likes puede llegar a tener, sino además, por supuesto, nos interesa saber quiénes fueron los que likearon. Entonces, algo que nos va a interesar es que muestren de forma alfanumérica quiénes son los usuarios que han likeado este post. Y obviamente si yo después voy, likeo, otro viene, por ejemplo, no sé, viene Cacatúa y también le gusta este post, después cuando haga el mostrar likes de este post va a mostrar también a Cacatúa, que va a aparecer primera. ¿Sí? De vuelta, todo esto tiene que estar ordenado. Y acá también los mensajes de error. Acá falta un mensaje nada más, que esto hay que corregir nada más en la consigna, que tiene que aparecer, bueno, el post tiene X posteos, en este caso 4. Eso seguramente ya lo vamos a estar corrigiendo. Entonces, un detalle a mostrar que dice más arriba, que es que unas cosas que tienen disponible son las pruebas. Las pruebas se las vamos a dar y se ejecutan corriendo el ejecutable con la dirección al ejecutable, ¿sí? O sea, te corren este script y automáticamente les corre todas las pruebas que tengan contra el ejecutable que ustedes definan. Obviamente pueden leerlas, por si algo no les termina de quedar claro, cómo es la salida esperada o lo que fuera, pueden leerlas, son archivos de texto de qué es lo que se espera. Entonces, después de esto, algunos detalles. Una de las cosas que les vamos a pedir es que consideren implementar TDAs, que obviamente usen los TDAs que ya implementaron, los que son, digamos, estructuras de datos. O sea, pila, cola, lista, hash, ABB, heap, todos esos TDAs, y si necesitan alguno más también, que serían las formas para contener, pueden usarlos y no deberían modificarlos en absolutamente ningún criterio. No debería haber ninguna razón para que tengan que modificarlos. Eso es punto número 1. Punto número 2 es que puede ser que necesiten otras estructuras, otros TDAs, digamos, que estén más relacionados a cómo funciona el TP. Y pueden necesitar también structs, porque tal vez necesitan auxiliarmente que no tengan que ser TDAs. Pero de vuelta, si tienen que implementar TDAs, tienen que implementar TDAs con, o sea, estructuras que tengan comportamiento. No va a existir la posibilidad, o sea, si ustedes crean todo así y después dejan todo funciones que modifican structs y todo es así, todo desparramado, seguramente se los va a mandar a reentregar muy fácilmente. De vuelta, esto es principalmente lo que está evaluando este TP, es que sepan usar las distintas estructuras de forma correcta para que cumplan con las complejidades, que es algo que dice más abajo, y además que, por supuesto, sepan crear nuevas estructuras, que sepan modularizar correctamente. Y les puedo asegurar una cosa, no se pongan a programar de entrada. Primero piensen, si es necesario tómense 1, 2, 3 días, 4 días si es necesario. Piensen primero cómo va a funcionar todo esto y después códenlo. Si hacen eso, les aseguro el TP en menos de una semana lo pueden tener hecho. Les digo en serio. Ahora, si no lo piensen y se ponen a codear primero y después se ponen a resolver y a parchar sobre la marcha, o directamente no lo hacen y no modularizan, probablemente el TP no lo terminen antes que termine el cuatrimestre. Esa es la realidad. Entonces prefiero advertirles con tiempo de que el TP está pensado para que sea así. Si ustedes se detienen, piensan y después programan con las cosas que ya estuvimos charlando, incluso obviamente pueden consultar, el TP va a salirles. Y probablemente antes de lo que lo tengan que entregar. Si no siguen estos lineamientos, y probablemente tal no lleguen. Entonces, obviamente se les va a pedir que cada uno de estos comandos cumpla con una cierta complejidad,
que acá está indicada, está explicado qué significa cada variable y todo lo que fuera. Una cosa más que van a tener que entregar, ya que justamente les estamos pidiendo que analicen qué tienen que usar en cada caso, etcétera, algo que les vamos a pedir que entreguen es un informe conciso donde digan básicamente con qué problemas están topando, qué estructuras de datos les pueden llegar a utilizar, por qué esa y no otra, por ejemplo, si es que hay alguna alternativa, que básicamente justifiquen sus decisiones. No queremos una perorata gigantesca. Y por supuesto lo que no queremos es que nos traduzcan el código que tienen a texto directamente. No. O sea, queremos que independientemente del lenguaje, o sea, ustedes acá es donde explican el diseño. Cómo, tampoco digan, bueno, acá me escribo un archivo de donde tengo las funciones, no nos importa eso en esta etapa. Esto es más alto nivel. Quiero mostrárselo a cualquier persona que sepa programar y que entienda que, dado los problemas que tuvieron, qué soluciones adoptaron y que tengan sentido. A nadie de esas personas le puede llegar a interesar si lo separaron en 3, 4 o 10 archivos o en tal o cual cosa. Lo que les va a interesar es, bueno, qué estructuras de datos van a utilizar para cada una de estas cosas, qué TDAs nuevos tuvieron que implementar, por qué los tuvieron que implementar, qué necesidades tenían o qué comportamientos tienen. Ese tipo de cosas queremos, ¿sí? Y después, bueno, simplemente van a tener que enviar por el sistema de entregas todo esto y ya está.